Roma arde en silencio. Las calles están vacías. Las puertas del Senado, abiertas. El río Tíber arrastra cuerpos hinchados mientras una niebla roja parece emerger de sus aguas. En la colina capitolina, los últimos ciudadanos libres observan con ojos vacíos cómo la ciudad eterna se ha convertido en un despojo humeante. ¿Cómo pudo Roma, la indomable, la orgullosa heredera de Marte, caer ante una tribu de salvajes del norte? La respuesta está en una mañana maldita del año 390 a.C., junto a las riberas del río Alia, donde el suelo bebió más sangre de la que jamás había conocido. Durante siglos, los romanos narrarían esta historia con vergüenza contenida, no como una leyenda gloriosa, sino como una cicatriz. La batalla de Alia no fue solo una derrota militar, fue una humillación existencial. En ella, los orgullosos estandartes de Roma fueron aplastados bajo los pies descalzos y sangrientos de un pueblo que no conocía el miedo, ni la jerarquía, ni la piedad. Un pueblo con el alma del bosque y la furia del trueno, los galos celtas. Su apariencia era tan aterradora como su reputación. Guerreros altos, de cabellos dorados teñidos con cal viva, cuerpos desnudos o cubiertos por túnicas de lino, tatuajes espirales recorriendo su piel como maldiciones vivientes. Surgidos del corazón de Europa, sus tribus vagaban como tormentas, impredecibles, ruidosas, envueltas en el humo de sus rituales y el estruendo de sus gritos de guerra. Blandían espadas largas y escudos redondos decorados con bestias míticas. Se embadurnaban el rostro con tintes azules, como si la guerra fuera un rito chamánico. Y para ellos, lo era. Morir en combate era renacer en el otro mundo, y cada enemigo derrotado, una ofrenda a los dioses del trueno y del bosque. Su sociedad no estaba centrada en ciudades, sino en clanes liderados por caudillos cuya autoridad se ganaba en el campo de batalla. Los druidas, sacerdotes y sabios, guiaban los ritos y custodiaban una tradición oral tan vasta como secreta. La riqueza se medía en ganado, brazaletes de oro y la cantidad de cabezas cortadas a los enemigos. A los ojos del mundo civilizado, eran bárbaros. Pero para quienes los enfrentaban, los celtas eran un terror ancestral, una horda viva que parecía surgida de los mismos bosques oscuros que rodeaban los sueños de los niños romanos. Roma en ese tiempo aún no era un imperio. Era una república joven, pero ambiciosa. Había sometido a sus vecinos latinos, combatido a los etruscos y comenzaba a extender sus tentáculos hacia el norte. Sus ciudadanos eran duros, disciplinados, convencidos de su destino de grandeza. Sus ejércitos, aunque no tan sofisticados como en siglos posteriores, confiaban en el orden, la formación y el deber cívico. Creían que el mundo les pertenecía, que todo enemigo podía ser domesticado por la espada y la ley. Pero esa creencia era una ilusión, aún no probada por el caos puro que vendría del norte. Cuando llegaron los primeros rumores de una horda celta cruzando los Apeninos, el Senado no se inquietó. ¿Qué podían temer de unos bárbaros que ni siquiera conocían el arte de la escritura? Enviaron emisarios confiados, tal vez incluso condescendientes. Pero los galos no buscaban negociar. Venían en busca de tierra, de gloria y de venganza. No eran una simple incursión, eran una migración armada. Su líder no era un jefe tribal cualquiera. Su nombre era Breno. Y Breno no había nacido para pactar, había nacido para arrasar. Breno era el fuego detrás de la tormenta, un líder carismático, pero brutal. Sabía que no podía construir un imperio como Roma, pero tampoco lo deseaba. Él quería mostrarle al mundo que ni los muros ni los dioses latinos podían detener la voluntad de un pueblo libre. Bajo su mando, las tribus galas se unieron como pocas veces antes. Miles de guerreros respondieron a su llamado, no por oro ni por tierra, sino por la gloria de ver arder el orgullo de Roma. Dicen que en las noches antes de Alia,
Breno se paseaba entre los campamentos descalzo, con el torso desnudo, hablando a sus hombres del destino, de la muerte gloriosa, del rugido de los dioses que les pedían sangre romana. Las botas de los galos resonaban como tambores de guerra sobre los suelos del norte de Italia. Su avance no era una simple incursión, sino una marea creciente que arrastraba consigo el eco de clanes enteros. Hombres, mujeres y niños viajaban con los guerreros. No era un ejército, era un pueblo entero en movimiento, empujado por la necesidad de tierras, riquezas y gloria. Las noticias de su aproximación viajaban más rápido que ellos, desatando rumores oscuros en las ciudades itálicas. Algunos hablaban de demonios pintados, de guerreros desnudos cubiertos de cal y sangre que gritaban como lobos. Roma, aunque poderosa, no estaba preparada para lo que se avecinaba. El río Alia, un afluente del Tíber, se convirtió en la línea que separaría la vida y la muerte para miles. Al saber que los galos se acercaban, el Senado romano actuó con arrogancia disfrazada de seguridad. Enviaron al ejército, pero no a su élite, ni a sus mejores comandantes. Era una fuerza apresurada, mal organizada, confiada en que con solo aparecer, los bárbaros se retirarían. El comandante romano, sin entender ni el enemigo ni el terreno, posicionó sus tropas en terreno abierto, cerca de la desembocadura de la Alia, con un ala apoyada contra las colinas y otra flotando cerca del río. No fortificaron, no prepararon líneas de retirada, subestimaron la tormenta. Mientras tanto, Breno no tenía dudas. Observaba el terreno como un cazador antes de lanzarse sobre su presa. Con ojos fríos, vio cómo los romanos se extendían demasiado, dejando su flanco izquierdo vulnerable. En la madrugada, cubiertos por la niebla matinal, ordenó a una parte de sus guerreros ocultarse en las colinas, mientras el resto se preparaba para atacar frontalmente. El plan no era complicado, pero sí devastador. Esperaron el momento exacto, y cuando el sol comenzó a calentar la llanura, los celtas rugieron como una tormenta desatada. La carga celta fue como una estampida de fuego y acero, gritos guturales, cuernos de guerra, cuerpos cubiertos de tatuajes y cabellos enmarañados avanzando con una furia casi sobrenatural. Muchos iban sin armadura, confiando en su velocidad y en su furia. Llevaban espadas largas, escudos circulares y lanzas. Algunos incluso combatían con hachas dobles. A la distancia, para los romanos, parecían bestias mitológicas descendiendo de las colinas. La emboscada desde los flancos desmoronó cualquier intento de formación. El ala izquierda romana, empujada contra el río, fue la primera en quebrarse. En minutos, la batalla se transformó en un matadero. Los soldados romanos, atrapados entre el río y los embates celtas, se ahogaban intentando escapar, caían por las espadas o eran pisoteados por sus propios compañeros. No hubo tiempo para táctica ni para honor, solo pánico. Algunos legionarios intentaron resistir formando pequeños círculos de escudos, pero eran barridos como hojas secas por la marea celta. Desde las colinas, los guerreros ocultos descendían como espectros vengativos, atrapando a los que huían. El campo de la Alia se tiñó de rojo. Las aguas del río, tranquilas horas antes, se volvieron turbias con sangre y cadáveres. A lo lejos, los galos cantaban canciones de victoria, mientras saqueaban los cuerpos, cortaban trofeos y se burlaban del gran pueblo de Roma. El suelo temblaba no por el estruendo de la batalla, sino por la magnitud de la derrota. De los miles que salieron de Roma aquella mañana, solo unos pocos lograron escapar, corriendo sin mirar atrás, abandonando armas, estandartes y dignidad. La humillación de Roma. Los sobrevivientes de Alia llegaron a Roma como fantasmas, desarmados, desfigurados por el miedo, algunos cubiertos de sangre que no era suya. Las calles de la ciudad, antes ruidosas y confiadas,
quedaron en silencio al ver la magnitud del desastre. La noticia era tan terrible que muchos no la creyeron, hasta que vieron el humo en el horizonte. Los galos no se detuvieron. Su victoria no había sido el fin, sino el principio de un castigo sin precedentes. Como un río que rompe un dique, la horda celta marchó directamente hacia la capital del mundo antiguo. Cuando llegaron a las puertas de Roma, no encontraron defensa alguna. La mayoría del pueblo huyó al campo o se refugió en las colinas. Solo un grupo de senadores, sacerdotes y ciudadanos viejos se atrincheró en la colina capitolina, decididos a resistir. Los demás, el grueso de la población, había sido abandonado a su suerte. Roma, la orgullosa república, quedó abierta como una herida. Los galos entraron como si fueran dueños legítimos. Sin resistencia, comenzaron el saqueo. Casas incendiadas, templos profanados, tesoros arrastrados entre risas salvajes. El corazón de la civilización latina era reducido a cenizas. Lo que siguió fue aún más doloroso. Breno, seguro de su poder, aceptó negociar el rescate de Roma. Exigió 1000 libras de oro. Los romanos, desesperados, reunieron cada pieza que pudieron encontrar. Pero cuando el oro fue colocado sobre la balanza, los galos la falsearon. Los romanos protestaron. Breno, con una sonrisa que heló la sangre de los presentes, lanzó su espada sobre la balanza y pronunció una frase que resonaría por generaciones. Vae victis, ay de los vencidos. En ese instante, la humillación se convirtió en trauma. Roma no solo fue vencida en el campo, fue derrotada moral y espiritualmente ante todo el mundo conocido. La masacre de la Alía y el saqueo de Roma dejaron una herida tan profunda en la memoria romana que por siglos cada mención del nombre galo evocaría miedo. Pero esa derrota también encendió una llama. Roma comprendió que su supervivencia no estaba asegurada por su nombre ni por su historia, sino por su disciplina. Los romanos reconstruyeron su ejército, perfeccionaron sus tácticas, crearon fortificaciones, adoptaron nuevas armas. La lección de la Alía fue cruel, pero vital. El enemigo no siempre llega con advertencia, y la arrogancia puede costar una civilización. Aquel miedo a los galos nunca desapareció del todo. 100 años después aún se hablaba del terror gálico, como un eco que recorría las legiones. Roma juró que jamás volvería a ser tomada por sorpresa, y ese juramento moldeó el imperio que vendría. Desde entonces, cada general, cada cónsul, cada centurión sabía que el precio de la derrota era más que una batalla. Era la humillación eterna, y ese recuerdo los hizo más letales. La masacre de la Alía no fue solo una derrota, fue una prueba. Roma, arrodillada y saqueada, pudo haber desaparecido, como tantas ciudades antes que ella. Pero no lo hizo, aprendió, cambió, se endureció, porque a veces los imperios no se forjan en la victoria, sino en la ceniza de sus peores fracasos. Y es en esos momentos, cuando todo parece perdido, cuando se define el carácter de una civilización. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando te vencen? Si te atrapó esta historia y quieres descubrir más batallas que cambiaron el rumbo de la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita. Este solo fue el comienzo. Nos vemos en el próximo capítulo del pasado.